Luego, esa materia seca la tenemos que romper. Lo vamos a ver en la última unidad, los métodos de diagnóstico. Se tiene que romper todas esas biomoléculas y estructuras para liberar a los elementos minerales. Y esas membranas, paredes celulares, componentes de biomoléculas, de citoplasma, de organelos, pues ¿de qué están hechos? Pues de la unión de elementos. Entonces rompemos todas esas estructuras y liberamos a los elementos. De tal forma que al liberarlos, las investigaciones han indicado que la materia seca vegetal está conformada por carbono en una abundancia que va de 44 a 49%. Casi la mitad de la composición de la materia vegetal en seco es carbono. Luego, por abundancia, le sigue el oxígeno, 42 a 46%. Ligeras variantes, como pueden ver aquí, o intervalos, que después se vuelven a repetir en los siguientes cuadros. Luego tenemos al hidrógeno en tercer lugar. Este hidrógeno, vean ustedes cómo baja la abundancia, 5 a 7%. Si ustedes suman estos tres elementos, carbono, oxígeno e hidrógeno, pues aquí ya tenemos 90-95% de la composición de la materia vegetal en seco. El restante 5 a 10%, fíjense la cantidad tan pequeña, 5 a 10%, lo constituyen los elementos minerales llamados también esenciales. Estos son minerales esenciales o nutrimentos. Después de estos tres nos quedan todos los demás minerales esenciales, que apenas forman el 5-10% de la composición de la materia vegetal. ¿Cuáles son estos elementos? Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, cobre, zinc, manganeso, boro, molibdeno, níquel. Todos los demás elementos que tradicionalmente estamos aplicándole vía fertilización a los cultivos. ¿Sí? Y es una cantidad, un porcentaje muy pequeño. En realidad, la nutrición vegetal se enfoca a este pequeño porcentaje. ¿Por qué? Pues porque son los que estamos aplicando vía fertilización y porque son, este 5 a 10%, son los elementos esenciales para los cultivos que abastece el suelo. Carbono, hidrógeno y oxígeno, normalmente, bueno, podríamos decir, generalmente no los abastece el suelo. Son elementos esenciales, sí, minerales esenciales, sí, pero no los proporciona el suelo. Bueno, ahorita continuamos con esto, explicando más. Pregunta, ¿por qué el elemento carbono es el más abundante en la materia vegetal? ¿Cuál es la razón de que sea el más abundante? Vean, casi la mitad de la composición de la materia seca es carbono. ¿Por qué? ¿Qué pueden decir al respecto? ¿Por qué piensan que el carbono es el más abundante?
Si nadie dice yo, pues entonces yo Bueno, digo quién. ¿no sería por la formación estructural de las células, o sea, los citoesqueletos? Los citoesqueletos, ¿de qué? ¿De qué? De las Más bien, células. no, porque hablar de citoesqueleto celular es hablar ya de una estructura de la célula. Y vas bien en pensar en que son los esqueletos, la base. A eso me refiero, a eso quiero entender. ¿El carbono es la base de qué? Porque en la célula hay unas fibras llamadas citoesqueleto, pero eso ya es estructura. Y esa, ay, ahora estoy muy mal de la garganta, pero no por COVID, ¿eh? Esa estructura está formada por moléculas. Ya estoy dando un tip. No sé, imaginan, no, deducen, porque pues es conocimiento que se puede deducir. ¿Por qué el carbono es tan abundante en la composición de la materia seca? Disculpe, profesora, Sí, escucho. porque el Adelante. carbono es elemento de la tabla periódica que es capaz de formar 4 enlaces. Sí, esa es una ventaja del carbono. Uh-huh. ¿Y cuál es la consecuencia? La formación de largas cadenas de esqueletos Sí, de carbono. esqueletos de carbono, ¿verdad? Muy largos que conforman ¿qué en la célula? Hablando en particular ya de bioquímica. Vas bien. Sí, el carbono se satura cuando se ocupan sus 4 enlaces, muy importante, lo que da pie a la química del carbono, ¿verdad? Es capaz de unirse en multitud de carbonos y formar moléculas muy grandes. En las células, ¿estas moléculas cuáles son? Que ya corresponde a la bioquímica, ya no a la química orgánica, sino a la bioquímica. Los carboxilos. No, ese es nada más un grupo pequeño, un grupo radical, que pueden tener algunas moléculas grandes, ¿verdad? De algún tipo. Y aquí van a salir precisamente los carboxilos y otras cuestiones. ¿Cómo está su bioquímica? ¿Cuáles son las biomoléculas? Profesora, ¿no son los hidratos de carbono? Uno son los hidratos de carbono, pero no es la única biomolécula. Hidratos de carbono, ya hasta el nombre lo dice, ¿verdad? O carbohidratos. Sí, son moléculas muy grandes. ¿Cuál es la base para formar un carbohidrato? El carbono. El carbono representa el esqueleto básico de estas moléculas. Es carbono que se une con hidrógeno, con oxígeno y forman carbohidratos. Y son muy grandes o pequeños, ¿verdad? Dependiendo del número de carbonos precisamente. Y son biomoléculas, desde luego. Si no hubiera carbono, aunque haya oxígeno, hidrógeno, pues ¿a dónde se unen?
tienen que unirse al carbono. El carbono es la base de la unión para formar biomoléculas. Otra biomolécula. Las proteínas. Repítemelo, por favor. Las proteínas, los lípidos, Claro. las enzimas. Ajá, muy bien. Normalmente las proteínas son moléculas muy grandes, alto peso molecular, dan origen a las, o son, sí dan origen a las enzimas. Las enzimas son proteínas, normalmente son de alto peso molecular. ¿Y qué son estas biomoléculas? Carbono, 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 un montoncísimo de carbonos. Carbonos a los cuales se unen oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, ¿verdad? Un elemento que está acá, nitrógeno, y en algunos casos azufre, dependiendo de la proteína. Y son cadenas muy largas. Pueden estar oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, azufre. Si no hay carbono, no puede haber proteína. Ay, ahora sí amanecí. Cambios de temperatura me generan esta garraspera. Bueno, entonces, ¿qué representa el carbono? El tabique. Hagan de cuenta, cada tabique que van pegando forma un muro. Aquí el carbono es el tabique que va a permitir formar a una biomolécula. Lípidos, proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos, fenoles, antocianinas, etcétera, clorofilas, etcétera, etcétera. La base es carbono, por eso es tremendamente abundante. Tiene que haber un esqueleto carbonado al cual se unen los otros elementos para formar las diversas biomoléculas de las células. Bueno, en este cuadro tenemos de nueva cuenta a los 3 elementos más abundantes: carbono, oxígeno, hidrógeno. Con esas abundancias, aquí viene más simple el porcentaje de abundancia, pero ustedes pueden ver que no tiene ninguna controversia con la información anterior. Son los más abundantes. Bueno, el 5 a 10% lo constituyen todos estos elementos. Ojo, este aluminio que está encerrado en azul lo dejamos por fuera ahorita y luego lo explico. Entonces nos vamos con nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso, zinc, cobre, níquel, boro, cloro, molibdeno, cobalto, sodio y silicio. Todos estos. El 5 a 10% lo integran estos elementos. La materia vegetal seca está compuesta de estos 3 en abundancia y el resto de estos elementos. Bueno, estos elementos, aquí tenemos su abundancia o lo que es la concentración que se ha registrado en la materia seca vegetal, como aquí lo indica. Y bueno, volvemos a caer, todo se reporta en peso seco. Hay que quitar el agua. El agua es agua, no es mineral. Es la sustancia que da vida, ¿verdad? Del agua. Bueno. Entonces, tenemos desde el nitrógeno hasta el silicio. Aquí tenemos sus abundancias o su concentración en la materia vegetal. El nitrógeno, vean ustedes, de 0.5 hasta 6%. El fósforo normalmente es muy bajo en las plantas. No alcanza a llegar al 1%. Aquí lo pueden apreciar. El azufre, cuando mucho, se encuentra en 1.5%. El potasio, ojo con el potasio, vean ustedes, 0.8 hasta 8%. Varía entre las especies, incluso hasta entre grupos.
pueden ver ustedes, ojo con potasio, el potasio puede igualar o superar la concentración en las plantas de nitrógeno. Nitrógeno hasta 6%. Algunas plantas pueden extraer mucho nitrógeno porque lo necesitan, o a veces no lo necesitan, consumen de más y acumular mucho nitrógeno, pero el potasio puede llegar a superar al mismo nitrógeno, ¿eh? Casi siempre pensamos que el nitrógeno es el más necesario por pensar que lo requiere mucho el cultivo. Sí, efectivamente, lo requiere mucho, pero hay algunos cultivos que requieren igual de potasio o hasta más de potasio. Por ejemplo, hortalizas, frutales, ornamentales extraen mucho potasio. ¿Por qué extraen tanto? Porque lo necesitan en su metabolismo. Aquí hay que tener cuidado también con potasio, o sea, cuidado porque entonces no hay que descuidarlo, a eso me refiero. Calcio, el calcio 1 a 6%. Miren, el calcio normalmente anda en 1,5 hasta 2%. Algunos cultivos llegan a extraer hasta un 3%. Ya un 6% es muy raro. Es muy raro. Realmente los cultivos no llegan a concentrar un 6%. Cuando mucho, y ya es un porcentaje alto, andan en un 3%. Pero bueno, hay plantas que han concentrado hasta un 6%, por eso aquí está. Magnesio, el magnesio normalmente anda en el 1% cuando muy alto, 0,05 hasta 1. ¿Por qué los intervalos son tan amplios? Porque depende de la especie y el cultivar. Bueno, todos estos son porcentaje. Calcio va en porcentaje, magnesio va en porcentaje. Pero entramos al hierro, a los metales verdaderos. Si ustedes revisan su tabla periódica, que ya la deben de tener a la mano, encontrarán que el hierro, junto con otros, son metales verdaderos. Y la expresión ya no viene en porcentaje, viene en miligramos por kilo. Bueno, pues se ha evaluado. 20 a 600 miligramos por kilo es lo que puede acumular o concentrar un cultivo. ¿Por qué tan grande el intervalo? Repito, depende de la especie y del cultivar o variedad. ¿Por qué cambió la unidad? Porque de hierro hasta silicio, aquí vamos a tener elementos que la planta extrae en menores cantidades, pero que los necesita, ¿eh? Bueno, entonces, ¿por qué cambió la unidad? Porque como los extrae en menores cantidades, pues hay que cambiar la unidad, porque dejarlo en porcentaje tendríamos que poner aquí muchos ceros a la izquierda y no tiene caso. Es mejor tomar números cerrados, completos. Entonces, lo tenemos en miligramos por kilo. Ojo, y tomen nota. 1 miligramo por kilo es igual a 1 parte por millón. Las equivalencias que vamos a ver en el curso son muy importantes y las deben de tener bien presentes. 1 miligramo por kilo de materia seca es igual a 1 parte por millón. ¿Por qué se expresa en miligramos por kilo? Pues porque las unidades internacionales lo indican. No se debe de reportar en partes por millón, sino en miligramos por kilo. Sin embargo, los equipos que leen estos elementos nos reportan en partes por millón. Por eso es importante tener la equivalencia. Manganeso, 10 a 600. Se supone, generalmente, varía entre especies, que el hierro es el más extraído, pero vamos a ver que no siempre, varía entre especies.
Luego tenemos el zinc 10 a 250, el zinc muy importante. Cobre, mucho menos que estos tres, 2 a 50. Níquel todavía menos, 0.05 a 5. Boro hasta 800 miligramos, dependiendo de la especie. Todos son muy importantes. Por ejemplo, boro, si no hay boro, que una especie requiere 0.2, fíjense, 0.2 miligramos. Pues si la especie, el cultivo no tiene esos 0.2 miligramos, el cultivo no va a reproducirse, no va a formar semilla, no va a formar flores, no va a formar semilla, no va a formar grano. Boro y zinc juegan un papel muy importante en la fructificación, en la formación de granos, aun cuando se requieran muy bajas cantidades. Cloro de 10 a 80.000 miligramos. 1, 2, 3, 4, o sea, 8%. Si lo paso a porcentaje, porque es una cantidad muy grande. Esto es igual que 8%. Bueno, entonces, este cloro, hay especies que requieren mucho o extraen mucho cloro. Esas especies que lo llegan a extraer mucho y no se intoxican son especies acumuladoras. Los cultivos agrícolas de nuestro interés no acumulan esta alta cantidad. Antes se intoxican a tal grado que pueden morir por intoxicación por cloro. En el caso del cloro hay que tener cuidado con las especies, si son sensibles o son tolerantes a cloruros. El cloro se debe de manejar con cuidado cuando lo aportamos. Tenemos que conocer cuánto extrae mi cultivo de cloro, cuánto necesita, para no rebasar la dosis. Y si es muy sensible a cloruros, porque podemos intoxicar al cultivo y un cultivo intoxicado no va a crecer bien y mucho menos va a dar buenos rendimientos y desde luego no va a dar calidad. Molibdeno, 0.1 a 10 miligramos, 0.1, imagínense, muchos cultivos importantes andan en 0.1, 0.2, 0.5 y ahí tienen su suficiencia de molibdeno. Ay, pues es tan poquito que pensaríamos, ay, no pasa nada si no le doy molibdeno. Pues fíjense que no. Si el cultivo necesita 0.1 y extrae 0.1 y con ese 0.1 está en suficiencia, si ese 0.1 le falta a la planta, no va a crecer y a rendir bien. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo a los elementos esenciales para la planta. Y el molibdeno tiene mucha interacción con el metabolismo del nitrógeno, como lo vamos a ver después. Cobalto, 0.05 a 10 miligramos. Sodio, 0.001 hasta 8%. Aquí está en por ciento porque hay mucho sodio en las plantas normalmente. ¿Por qué una planta tiene siempre sodio en sus tejidos? Porque el sodio es muy abundante en los suelos. ¿Sí? El sodio siempre está presente en el suelo. La raíz siempre encuentra sodio y absorbe sodio. Ahora, llegar a un 8% de sodio en un cultivo se intoxica. Por eso el problema de los suelos salinos, sódicos salinos, intoxica los cultivos. Bueno, sí, pero hay plantas que son acumuladoras, se les llama así, que pueden acumular, o sea, extraer del suelo grandes cantidades de algún elemento sin intoxicarse. Esas plantas que acumulan estas grandes cantidades exageradas que vemos en algunos casos, no se intoxican, pero tampoco son plantas que nos interesen mucho para obtener producto de consumo para el humano.
Son plantas que se utilizan para sanear, limpiar a los suelos, este tipo de plantas acumuladoras. Aunque tenemos cultivos importantes, que también son plantas acumuladoras. Se sabe en la actualidad que, por ejemplo, la fresa es una planta acumuladora. Nada más que ahí no le ponemos mucha atención. A nosotros en realidad no nos interesa utilizar este cultivo para sanear suelos, nos interesa el cultivo para producir fresa, que muchas veces se va de exportación. Bueno, silicio. El silicio, vean ustedes, 0.1 a 10%. Están en porcentajes porque son cantidades altas en realidad. El silicio también la raíz lo absorbe, la planta lo extrae del suelo y lo extrae en grandes cantidades, por eso está en porcentaje, porque el silicio, como el sodio, es muy abundante en el suelo. Después vamos a explicar por qué son tan abundantes. El silicio es abundante en el suelo, la raíz lo encuentra disponible, lo absorbe y entonces puede concentrar grandes cantidades la planta. Normalmente una planta cultivada no anda en un 10%, anda por debajo del 10%, 0.1, 1%, 1.5%. Bueno, ¿qué pasa con el aluminio? El aluminio no es un elemento o es un mineral esencial, no lo es. El aluminio es casi siempre tóxico. ¿Por qué lo mencionamos aquí? Aparece en esta lista. Aparece y lo remarco aquí porque el aluminio es también muy abundante en los suelos. La raíz lo puede encontrar con mucha facilidad. Puede estar el aluminio disponible para la raíz, lo absorbe la raíz y lo concentra en los tejidos. Entonces, el aluminio puede estar en una cantidad o concentración de 0.1 a 500%. Imagínense, un cultivo tradicional no soporta ese porcentaje, antes se muere, antes ya se murió. Pero sí hay plantas acumuladoras de aluminio. Ahora, el aluminio está presente y muy abundante de forma disponible dependiendo del pH del suelo. Ustedes hicieron un viaje a Veracruz. ¿Les mencionaron algo de pH de suelo? ¿Problemas con elementos? A ver, platíquenme. De pH, Sí. pero de temas con elementos creo que no me acuerdo. ¿De qué les hablaron? Es que fuimos a Martínez de la Torre, el Ajá, grupo 4, sí, y nos así es. bueno, Y fuimos a entonces, un primero certificado de limones ajá, y nos pero ¿era el comentaron que huerto o la empacadora? también el huerto, pero también un vivero donde producen plantas. Ah, muy Y nos bien, comentan que el sustrato debe tener un pH de entre 5 y 6. muy bien, sí, correcto. Vamos a ver por qué. Y en el huerto, ¿qué característica tienen los suelos del Trópico de México en cuanto a pH? ¿No les mencionaron? Luego a mí me No gusta me acuerdo, bromear, profa. me gusta bromear con los grupos. Y luego les digo, a ver, porque empiezo así, a preguntar, queriendo integrar más cosas. Y les digo, a ver, ¿fue viaje de estudios o viaje turístico?
Y déjenme Profesora. decirles que algunos reconocen que fueron de turismo. Eso es lo peor. A ver, escucho. Respecto a los suelos, habían dicho que eran suelos de tipo ácidos y pues bueno, entre un rango del 7 al 8, más o Bueno, menos. pero 7 a 8 no es ácido. 7 a 8 ya andamos en suelos alcalinos. Y a un 8 No, perdón, me va a perdón, implicar no, eso me problemas. equivoqué. También agarré mis... Sí, 7 a 8 pues ya no es Profesora, es de ácido. 5 a 6. Ándale, sí, eso sí. Muy bien, sí. Efectivamente, dices lo real. Los suelos normalmente en México, los que son de zonas tropicales, son suelos ácidos, unos más ácidos que otros. Y lo vamos a ver en la práctica, en algún suelo por ahí de Nayarit y por ahí vamos a valorar pHs. Bueno, entonces son ácidos. Cuando yo tengo un pH de 5 para abajo, o sea, de ácido a muy ácidos, va a haber mucho aluminio libre disponible para la planta. Y es cuando tenemos grandes problemas de toxicidad por aluminio. El aluminio debe de estar en muy baja concentración para no generar toxicidades. No es un elemento esencial, es un elemento potencialmente tóxico. Aunque por ahí algunos trabajos recientes han aplicado aluminio, claro, en investigación, han aplicado poquito de aluminio a los cultivos y ven alguna mejora en algún punto específico de la planta. Pero normalmente, naturalmente, el aluminio no es un mineral esencial, es un elemento potencialmente tóxico. ¿Y de qué va a depender? Del pH del suelo. Bueno, todos estos elementos que van a conformar desde el carbono, pues ya lo decíamos, las biomoléculas. Y esas biomoléculas, ¿qué van a hacer? A formar las estructuras celulares. De tal forma que más del 90% de la materia seca de las plantas va a estar conformado por compuestos orgánicos como celulosa. Una planta, pues, tiene pared celular primaria, todas sus células, y esa pared celular, pues, está armada de celulosa. Entonces, hay muchísima celulosa en el tejido vegetal. Y esa celulosa, pues, está armada de carbohidratos. Almidón, que es el fotosintato de almacenamiento, de reserva, mucho almidón, muchos lípidos, más en oleaginosas, pues hay muchos lípidos. Y proteínas, una gran cantidad de proteínas. El 90% está constituida por estas biomoléculas que forman pues entonces estructuras, membranas, paredes, ¿verdad? Componentes de vacuola, de citoplasma, transportadores que absorben los iones y el agua, en fin. Bien. Yo tengo este cuadro en donde tengo a todos los elementos y vuelve a aparecer el aluminio. Tiene que aparecer porque no hay que perder de vista el aluminio porque siempre está en los suelos, sobre todo en suelos ácidos. Bueno, pero yo tengo a los elementos divididos aquí, primero en dos grupos. Un primer grupo que son los macronutrimentos y un segundo grupo que son los micronutrimentos. Por definición, los macronutrimentos son los elementos esenciales que la planta extrae en relativamente grandes cantidades. Y pues aquí están las concentraciones en porcentajes. Los macronutrimentos, vean ustedes, están en porcentajes, porque son grandes cantidades.
Los micronutrimentos son los elementos que la planta extrae. Digo la planta, el cultivo, ¿verdad? Todo lo podemos llevar a nivel de cultivo. Extrae en relativamente pequeñas cantidades. Y entonces la unidad es partes por millón. Aquí todavía maneja partes por millón el autor. Y ya sabemos que una parte por millón es igual a 1 miligramo por kilo de peso seco, porque todo va en función de peso seco. Este porcentaje es en función de peso seco. Bueno, ¿por qué? Entonces tengo estas dos clasificaciones por las cantidades que extrae el cultivo. Grandes cantidades, menores cantidades. Aquí están las cantidades que son extraídas o concentraciones que encontramos en el cultivo cuando el cultivo está bien nutrido, o sea, en suficiencia. Bueno, en términos de definiciones, los macronutrimentos pues son extraídos así, a grosso modo, en una cantidad global de 1000 microgramos por gramo de materia seca. Los micronutrimentos que son considerados los que la planta, el cultivo extrae en cantidades relativamente pequeñas, son aquellos que extrae en cantidades menores o iguales a 100 microgramos por gramo de materia seca. Vean ustedes, de micronutrimentos la planta necesita, porque por eso extrae ciertas cantidades, necesita y extrae y acumula 10 veces menos cantidad que de los macronutrimentos, sin especificar elemento por elemento, que los tenemos ya en los cuadros anteriores. 1000 microgramos en 1 gramo de materia seca. Micros hasta 100 microgramos en 1 gramo de materia seca. Bueno, si yo aquí tengo la expresión en microgramos, 1000 microgramos, ¿cuántos miligramos son? Porque como que el miligramo nos es más objetivo a nuestra comprensión, porque lo usamos más que los microgramos. ¿Cuántos miligramos representan o equivalen? 1000 microgramos. Son conversiones muy fáciles, muy cotidianas. 1000 microgramos es 1 miligramo, por favor. Perfectamente bien contestado. 1000 microgramos representa 1 miligramo. Efectivamente. Entonces, como que ya me suena como que me imagino, pues, mucho mejor 1 miligramo, porque lo usamos tanto que me es más familiar. 1 miligramo de nitrógeno, 1 miligramo de potasio, 1 de calcio, de magnesio, de hierro, de azufre, ¿verdad? Que son los macro, en 1 gramo de materia seca. Por lo tanto, 100 microgramos, ¿cuántos miligramos son? Díganme. 0.1 miligramos. 0.1 miligramo. Perfecto. Muy bien contestado. 0.1 miligramo. Vean ustedes. 0.1 miligramo de hierro, 0.1 de cobre o de zinc, etcétera, en 1 gramo de materia seca. Cantidades mucho más pequeñas, como pueden verlo aquí, a nivel general. Eso es lo que hace esa clasificación en macronutrimentos y en micronutrimentos. No tiene que ver el tamaño del elemento, no hay elementos grandes, no hay elementos chicos, no, son elementos. Cada uno tiene su masa atómica, como ya lo vimos,
y cada uno tiene su radio iónico, características físico-químicas de cada átomo o de cada elemento que vienen en la tabla periódica. Sí, eso no tiene aquí, esta clasificación no tiene que ver con eso, ni que sean más grandotes ni más chiquitos, no, no, no. Tiene que ver con las cantidades que los cultivos agrícolas extraen y concentran de un grupo de elementos y de otro grupo de elementos. Las cantidades específicas de cada elemento ya vienen aquí. Bueno, entonces los macronutrimentos van a ser nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, calcio y magnesio. Esos son. Y así los deben de saber, ¿eh? Incluso este orden, que es el mismo que está en las tablitas anteriores, este orden lo deben de saber como el A, B, C, D, F hasta la Z. O el 1, 2, 3 hasta el número del infinito que quieran. Luego, los micronutrimentos van desde el hierro, manganeso, zinc, cobre, níquel, boro, cloro, molibdeno, cobalto, sodio y silicio. En realidad, estos que están fuera de la flecha son micronutrimentos, nada más que tienen sus particularidades, pero son micronutrimentos. Ojo, aquí está en inglés y dice macro o micronutriente. Cuando hacemos la traducción del inglés al español, la traducción es nutrimento, no nutriente. Nutriente es mala traducción, pues. Por eso en los cuadros anteriores y en los siguientes dice nutrimentos. Cuando se traduce bien el inglés, el nutriente. Nutrient en inglés, nutrimento en español. Muchos dejan sin traducción y llaman nutrientes, hasta los maestros. Está mal. Por usos y costumbres lo han dejado así, pero no, son nutrimentos. Y ustedes llevan este curso, por lo tanto están aprendiendo. Cobalto. Cobalto pertenece a los micronutrimentos, aquí está la cantidad, ya la vimos. ¿Qué tiene de particular? Que es esencial en los procesos de fijación del nitrógeno. Entonces, el cobalto es esencial para ¿cuáles cultivos? ¿Cuáles son los que fijan nitrógeno? Desde luego en asociación con rizobacterias fijadoras de nitrógeno. Solito el cultivo no puede fijar el nitrógeno. ¿Las leguminosas? Así es. Así es. Entonces, las leguminosas requieren de cobalto. Para los demás cultivos que no son leguminosas, el cobalto pues viene siendo como un elemento benéfico, que lo definimos más adelante. Pero para las leguminosas el cobalto es totalmente necesario. Es un elemento esencial. ¿Por qué? Porque junto con las rizobacterias fijadoras, el sistema de fijación requiere de cobalto, si no, no se puede fijar el nitrógeno. Luego, el sodio y el silicio son elementos esenciales para algunas plantas, no para todos los cultivos. Y es cuasi esencial para otros. Entonces, esto me lleva a pensar que no todos los cultivos necesitan al sodio y al silicio forzosamente como elementos esenciales. Pero hay otro grupo de cultivos que sí lo requieren forzosamente. Entonces, ¿qué cultivos requieren de sodio y silicio? Pues tomen nota, aunque aparece en otro cuadro adelante. Lo requieren, es esencial para plantas C4 y plantas
CAM o MAC. Las plantas del metabolismo ácido de las crasuláceas y las plantas C4. Para ellas es esencial. Para las plantas C3, que dice cuasi esencial, son elementos benéficos. En una planta C3 siempre encontramos sodio y silicio, siempre, porque están en el suelo. Son muy abundantes, pero no son esenciales. ¿Sí? Para ellas son benéficos. Adquieren otra categoría, benéficos. Pero para las plantas C4 y las plantas MAC sí son esenciales. Sin ellos no podrían realizar algún evento metabólico específico. Los necesitan forzosamente. Entonces, por eso están separados, ¿verdad? Fuera de la llave, pero al agruparlos por cantidades y por necesidades, pertenecen al grupo de los micronutrimentos. Bueno, todos los demás, fuera de estas excepciones, todos los demás son totalmente esenciales. Forzosamente debe de encontrarlos la raíz en el suelo para abastecerse de los elementos, si no, el crecimiento, el rendimiento no podría ser adecuado. Incluso hasta se pueden morir si les falta uno. Bueno, aluminio no es conocido como esencial, no es conocido como benéfico, es frecuentemente tóxico y depende de la concentración que acumule la planta y del pH del suelo. Esa concentración que acumula la planta depende de que la raíz lo encuentra en mucha cantidad y esa cantidad depende del pH del suelo, que lo vamos a reforzar en la parte de suelo precisamente. Bien, este cuadrito, pues es la información que ya vimos, abundancias, elementos ya especificamos que tienen ciertas particularidades y las cantidades que ya mencionamos. Pero tengo aquí enmarcados, ¿verdad? Los símbolos químicos. Estos símbolos químicos, incluyendo el aluminio, que es muy común en los suelos ácidos y que ya sabemos que es tóxico, no es esencial, no es benéfico, es tóxico. Bueno, todos ellos aquí tienen un símbolo químico que ustedes tienen que recordar, porque yo supongo que ya lo vieron en su química básica, en algún momento de sus estudios. Esto lo deben de saber. No vamos a andar escribiendo la palabra completa. Usamos los símbolos en el curso, en los reportes de laboratorio, en los cálculos, en las tesis, en los artículos, bla, bla. Se usan preferentemente los símbolos. Ustedes se los deben de saber. Por eso aquí los enmarco. Ojo, hierro. No se dice fierro. El fierro es una aleación de metales. Es otra cosa, pues. El elemento de la tabla periódica es hierro. Aquí está. Y su símbolo es Fe, porque viene de ferrum, del griego. Griego o latín, pero si no mal recuerdo es del griego. Ferrum. Pero el elemento se llama hierro, no fierro. ¿Correcto? Bueno, este otro cuadrito, esto sí no es para que se lo aprendan. Este es como una breve historia de la importancia de los elementos, descubrimiento de la esencialidad de los elementos minerales para las plantas superiores, que son todos los cultivos agrícolas. Entonces, por ejemplo, en 1804, imagínense la época, el siglo. El oxígeno se reconoció como elemento esencial para las plantas. En el 56 de ese siglo, el calcio
El calcio, ni siquiera vemos ahí al nitrógeno. Luego, en el 60 de ese siglo, el hierro se reconoce como esencial, que la planta no puede vivir sin ellos. Hasta 1872 se reconoce al nitrógeno, con unos experimentos muy sencillos, principalmente por Liebig, ¿verdad? Que es el investigador que hace de la nutrición vegetal una ciencia en realidad. Bueno, pues hasta 1872 el nitrógeno es reconocido como elemento esencial. Una planta no podría subsistir sin nitrógeno y estos otros elementos. Luego tenemos en 1882, en donde se reconoce al carbono y al hidrógeno, que junto con el oxígeno, pues sabemos que forman la mayor composición de la materia vegetal. Fíjense, en 1882, todo en ese siglo de los años 1800. En 1890 el potasio es reconocido. El fósforo ya viene en el siguiente siglo, en los 1900, el siglo pasado, pues. 1903, fósforo es reconocido. Luego en el 1906 el magnesio es reconocido. Perdón, ya me salí. Y así si seguimos con el siglo pasado, siglo XX, pues tenemos la aparición que aquí ya van en orden cronológico: manganeso, boro, zinc, cobre, molibdeno, cloro. El más reciente, por no decir el último, porque yo creo que después se confirmó el cobalto, el vanadio, el níquel, pero bueno, en registro, el más reciente registrado fue en 1987 con la determinación del níquel como elemento esencial. Vean ustedes, la nutrición es muy, muy antigua. Ya los egipcios podían apreciar diferencias en el estado nutrimental de los cultivos. Claro, no sabían ni analizaban cómo hoy se hace, pero ya percibían todo eso. Aquí están los investigadores, no es necesario, repito, que esto lo tengan que memorizar, pero sí que lo tengan ahí como información adicional. Entonces, los elementos esenciales, tenemos que en los años 30 del siglo pasado, del siglo XX, se reconocían 14 elementos esenciales. Carbono, hidrógeno y oxígeno, que son los más abundantes, que forman la mayor parte de la composición de la materia vegetal, y de los cuales casi ya no volvemos a ocuparnos, ¿eh? Nos ocupamos de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, zinc, manganeso, cobre y boro, que daban 14 elementos esenciales, incluyendo estos tres, porque claro, son elementos esenciales, pero no los provee el suelo. Vamos a ver más adelante. De nitrógeno hasta boro, aquí en los 30, los provee el suelo, los suministra el suelo. Y la nutrición vegetal se encarga de ellos. Fertilizamos con estos elementos. Bueno, eso era hasta los 30. En los 50 a estos se suman el cloro y el molibdeno. Muy importante el molibdeno. Entonces vamos en 14 y 2, 16 elementos. En 1966 se suman el silicio y el sodio, que acabamos de mencionar, son importantes, o sea, son esenciales para las plantas MAC y C4, y el vanadio y el cobalto para todos los cultivos, ¿verdad? O casi todos, porque tenemos aquí la particularidad del cobalto. Vanadio y cobalto, ustedes van a encontrar a muchos autores que no los consideran todavía como esenciales, sino como benéficos. Ahí todavía hay investigaciones y hay
pues reuniones de científicos al respecto, pero ya muchos autores, y yo les presento lo actual, se reconocen hasta vanadio y cobalto como elementos esenciales. Entonces íbamos en 16 más 4, 20 elementos esenciales. Bueno, plantas C4 y plantas MAC son los cultivos que requieren forzosamente de silicio y de sodio. Las plantas C3 no requieren, en realidad. Para ellas son elementos benéficos. Esta clasificación MAC, C4, C3, ¿a qué se debe? ¿Por qué se clasifican así los cultivos o las plantas? ¿A qué se debe esta clasificación? Vamos, ya llevaron fisiología, de menos, ¿no? Lo más reciente, el año pasado. Profesora, ¿por qué uno? Porque las plantas C3 sintetizan 3 carbonos y las C4, 4 carbonos. Ajá, ¿cuándo? ¿Cuándo sintetizan eso? ¿En qué proceso? Ay, no me acuerdo. No me acuerdo, profa. ¿Cómo? ¿Alguien más? Todo el grupo ya llevó fisiología. Una se da más en zonas tropicales, profesora, y una más en zonas áridas. No. Son adaptaciones que tienen los cultivos a su ambiente, sí. Pero esta clasificación, ¿a qué se debe? ¿Cuál es esa adaptación? Me obligan a una pregunta. Ya llevaron fisiología, ¿cierto? Parte en cuarto. Llevar fisiología es obligatoria. Perdón, ¿con quién llevaron fisiología? Tampoco se acuerdan de quién les dio fisiología vegetal. Héctor Lozoya. El doctor Lozoya. No debe de haber este hueco de conocimiento, ¿no? Con Héctor Lozoya, pues yo supongo que no debe de haber, supongo, es mi apreciación muy particular, que no debe de haber este hueco. ¿Por qué las plantas se clasifican en C3, C4 y MAC? Porque lo que me dice su compañero es correcto, unas forman un compuesto C4, otros de 3, o sea, 4 carbonos, 3 carbonos, sí, pero ¿en qué proceso? Es en el proceso de Calvin y Benson. Ajá, pero ¿qué proceso es? ¿Qué evento metabólico de la planta es? La fijación de dióxido de carbono. La fijación de dióxido de carbono en el proceso metabólico llamado Fotosíntesis. fotosíntesis. No tengan miedo en hablar. Sí, sí lo saben. Claro que lo tienen que saber. En la fotosíntesis, bueno, no es el primero, porque está la parte de luz y luego la parte química en donde se fija el CO2. Bueno, cuando se fija el CO2 o se forma un compuesto de 3 carbonos, que son las plantas C3, o se forma un compuesto de 4 carbonos, que son las plantas C4. Ah, ¿y las plantas CAM qué? ¿Qué es lo que pasó ahí? Pues son las enzimas que están fijando el CO2. Porque aquí pues ya no voy a dar yo una clase de fotosíntesis. ¿Y qué dijimos al principio? Fotosíntesis y productividad están de la mano. Si ustedes no saben fotosíntesis, no saben productividad. Y si esa fotosíntesis no la relacionan con nutrición,
nos van a saber producir. A lo que voy es que tienen que enlazar los cursos, los conocimientos, irlos integrando para, pues, saber manejar a los cultivos adecuadamente. Y claro que la nutrición tiene que ver con la buena tasa fotosintética o la mala tasa fotosintética, y en unos cultivos que están adaptados más a climas áridos, bueno, pues vamos a tener una fotosíntesis tipo CAM o MAC, y en zonas más calientes podemos tener plantas o cultivos C4. En climas templados, un poquito climas más benéficos, bueno, sin tomar en cuenta el cambio climático, pues están las plantas C3. Todo esto, pues ustedes ya lo deben de saber. Y si no, de repasar, porque yo no creo que esté ese hueco ahí. Y si está el hueco, pues éntrenle a repasar, porque si no saben fotosíntesis, no saben producir. Así de fácil. Entonces, las plantas CAM o MAC y la C4 requieren en algún evento del proceso de fotosíntesis al silicio y al sodio. Las plantas C3 no los requieren. Por eso para las plantas C3 son benéficos. ¿Y entonces a qué llegamos? Bueno, pues entonces, ¿qué carambas es esencialidad? Porque está hoy duro y duro en todos los cuadros. Los elementos esenciales son nutrimentos. Los minerales esenciales son nutrimentos. En 1939, Arnold y Stout establecen perfectamente los criterios de esencialidad o la definición de esencialidad. Vean, 1939, ya muchos elementos, como vimos, son reconocidos que son necesarios para las plantas, que sin ellos la planta no puede crecer, no puede vivir, vamos, no podría ni siquiera vivir. Entonces, un elemento esencial se puede definir como aquel que es requerido para que se cumpla el ciclo normal de la vida de la planta y en cuyas funciones no puede, fíjense aquí, no puede ser sustituido por otros elementos y causa una deficiencia específica, desde luego en el cultivo, cuando no está disponible el elemento. Sea nitrógeno, potasio, que el cultivo extrae en mucha cantidad, o sea molibdeno, o sea cobre, que el cultivo extrae en muy poquita cantidad, ya vimos las cantidades. Esta es la primera definición de esencialidad. Y resulta que con los avances en la investigación y con la generación de nuevo equipo, se observa que algún elemento esencial sí puede ser sustituido por otro en una de sus funciones. Una, no totalmente, en una de sus funciones. Y entraron ahí en controversia y discusión los científicos y actualizaron el concepto de esencialidad. Y dice, elemento esencial es el elemento que es parte de una molécula que es un componente intrínseco, o sea, interno de la estructura, o bien que es parte del metabolismo de la planta. Que el elemento es parte de una estructura, pared, membrana, por ejemplo, o bien que es parte de un evento metabólico, fotosíntesis, respiración, síntesis de proteínas, replicación del material genético, etc. Ahí hacen falta. Y la planta que está severamente privada del elemento en cuestión, cada uno de los 20 que ya mencionamos, manifiesta anormalidades en su crecimiento, desarrollo, reproducción, en comparación con otra que está bien abastecida de dicho elemento. Esta definición actual
la pronunciaron Epstein y Bloom. Ahí tienen ustedes la cita bibliográfica en su edición del 2005. Para quitarse de la controversia de aquello de que un elemento no puede ser sustituido por otro en alguna función. No, sí puede ser sustituido, pero en alguna función, no en la totalidad, porque si no el otro sería el esencial y el que es sustituido pues sería el benéfico. No, es solo en una pequeña función. Bueno, entonces, la de Arnon y Stout se sigue manejando a nivel universal, pero si queremos ser mucho más precisos, pues por el avance de la tecnología, tenemos la definición de Epstein y Bloom. Y ya, como pueden ver, esta definición no habla de sustitución de elementos, porque vieron que esa sustitución sí se puede dar. Y se van más adentro. O son componentes estructurales de las moléculas o de las estructuras de la célula, o participan en un evento metabólico específico, y cuando no está el elemento tenemos alteraciones desde crecimiento, desarrollo, reproducción y desde luego bajo rendimiento y baja calidad. ¿Sí? ¿Queda clara esta definición de esencialidad que hemos estado mencionando y mencionando en cada momento, en cada diapositiva? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta aquí? Algunos de estos cuadros